El objetivo de esta actividad fue comprender la integración de los dispositivos de sensores y actuadores análogos, así como identificar la programación para leer y escribir. También fue implementar la programación del reloj para usar un PMW. Utilicé la versión del software 1.7.0 y del firmware de la versión 1.8.5. Aquí podemos ver la configuración de las entradas y salidas en la Blue Pill, donde A0 la configuré como un timer para una salida análoga y A1 y A2 como outputs digitales, mientras que B1 para entrada análoga. En la configuración del timer le dimos un valor de 36.000 al ARR para obtener una frecuencia de salida del PMW de 2000 Hz. Aquí podemos ver las conexiones del puente H con el motor, las baterías y cómo conectamos al micro el enable y las dos señales digitales para mover el motor en sentido o en contra de las manecillas del reloj, y también el potenciómetro conectado a voltaje, GND y la entrada análoga. Aquí está el esquemático de las conexiones, que es exactamente lo mismo. En este diagrama podemos observar cómo funciona la programación dentro del microcontrolador, donde tenemos dos variables, una de input y otra de output. La del input nos almacena el valor del potenciómetro y la del output el valor que le estamos dando al ARR para el PMW. Primero inicializamos periféricos y después empezamos a leer el valor del potenciómetro. Si este es mayor a 2400, calculamos el valor del PMW, que es el ARR, donde al valor del potenciómetro le restamos 2400 y lo multiplicamos por una pendiente de 21.23. Le damos dos valores a las salidas digitales de 1 y 0 para que gire en sentido de las manecillas del reloj. Si este no es cierto, nos vamos a checar si el valor del potenciómetro es menor a 2000. Si sí lo es, al PMW le asignamos un valor de 2000 menos el valor del potenciómetro multiplicado por una pendiente de 18 y le damos las dos señales digitales de 0 y 1 para que gire en contra de las manecillas del reloj. Si esto no es cierto, quiere decir que nuestro potenciómetro está en un valor entre 2000 y 2400, por lo que al PMW le damos un valor de 0 y a las señales digitales también les damos valores de 0 para que nuestro motor no gire. Este es el código donde podemos observar exactamente lo mismo. Inicializamos dos variables, una para el input y otra para el output, y después inicializamos el PMW. Después, dentro del while, iniciamos la lectura del ADC, que es el del potenciómetro, y esta lectura la asignamos a la variable que era el input. Después agregamos un if que cheque el valor del potenciómetro y que haga exactamente lo que expliqué en el diagrama, de que si es mayor a 2400, se calcula el valor de ARR para que la velocidad vaya incrementando proporcionalmente al valor del potenciómetro hasta llegar a su máxima velocidad en 4095. Y mandamos un 1 y un 0 a los puertos digitales para que el motor gire en sentido de las manecillas del reloj. Si no, checamos si el valor del potenciómetro es menor a 2000 y el valor de ARR se vuelve a calcular proporcionalmente para que vaya incrementando la velocidad. Ahora en este caso en 0 en su máxima velocidad, por lo que le restamos el 2000 al valor del potenciómetro y lo multiplicamos por la pendiente de 18 y mandamos un 0 y un 1 para que gire en contra de las manecillas del reloj. Y si no,
le asignamos un valor a la frecuencia de 0, bueno, al ARR, y mandamos ceros a los puertos digitales para que el motor no gire. Aquí podemos ver el funcionamiento del debugueo y del circuito. Cuando el motor se acerca a las velocidades mínimas, comienza a reducir su velocidad e incluso deja de girar. Esto debido a que el voltaje que llega se empieza a reducir y llega a un punto en el que este no es suficiente para mover el motor. Con esta actividad aprende a utilizar las señales del PMW y ver a qué frecuencia debemos configurar el reloj y el ARR para obtener la frecuencia deseada en nuestro motor. También aprendí cómo se configuran las entradas y salidas análogas y cómo se programan. Y también aprendí un poco sobre cómo se conecta el puente H y algo de su configuración interna. Asimismo, los principales problemas que tuve en este proyecto fueron que el circuito no me funcionaba, pero fue por un problema interno del motor que causaba cortocircuito. También me costó entender un poco cómo funcionaba el PMW y cómo tener la frecuencia deseada y así como cómo se programaba. Y también en unas ocasiones la Blue Pill me falló, pero esto se solucionó al resetearla.